Ya, comienzo, ¿no? Bueno, en el taller de hacedor de tiendas, una de las preguntas nos dice que qué carrera escogiste y por qué. Bueno, en el transcurso de mi vida he escogido dos carreras. La primera, que era ingeniería comercial, que esa fue cuando salí del colegio. Yo me gradué en ciencias contables, especialización mercadotecnia. ¿Por qué escogí la carrera de ingeniería comercial? Yo tenía bien claro, en realidad siempre me gustaban los números, la contabilidad, el administrar, el cuadrar cuentas, el buscar diferencias. En realidad lo tenía bien claro. Esa es lo principal, que siempre quise esta carrera, ¿no? Esta carrera abarcaba en forma general lo que una empresa necesita, es decir, todo lo que tiene que ver con la parte contable, la parte financiera, la administrativa y los recursos humanos, etcétera, ¿no? Bueno, apenas me gradué, yo comencé a trabajar en una empresa alemana. En esta empresa laboré alrededor de 27 años. Se dedicaba a la exportación de madera de balsa. Y en esta empresa comencé trabajando en la parte contable, todo lo que es contable. Y a medida que iba pasando el tiempo, el país comenzó a tener eh, comenzaron a implementar otras cosas que no habían antes. Por ejemplo, la facturación. Antes, bueno, ustedes tienen otra edad, yo tengo más edad que ustedes. Antes no se facturaba como ahora se factura, se lleva más control y todo. Entonces, el país comenzó a implementar todo lo que era una cultura tributaria, que antes no la había. Entonces, el Ministerio Fiscal comenzó a pedir, a dar más exigencias a las empresas. ¿Ya? Entonces, es así que como la mayoría de las empresas comenzaron a pedirles anexos, le comenzaron a pedir información, bueno, una serie de cosas. Entonces, así es como me dan el control, en la empresa que trabajaba, me dan el control de todo lo concerniente a la parte tributaria. ¿Ya? Entonces, prácticamente me desligaron ciertas cosas, también las controlaba, pero yo me dedicaba a todo lo que era la parte tributaria. ¿Ya? Eh, Luego, en esa época, nosotros nos actualizábamos con seminarios, con cursos, capacitaciones, pero siempre hubo mi interés de especializarme en eso. Esa carrera no existía. Cuando ya pasó más tiempo, apareció la carrera en la universidad. Entonces, allí yo quise ya coger esa carrera, especializarme, y dije, bueno, ya es hora de que yo tome esos estudios, porque en realidad me gustaba la ingeniería comercial, pero cuando ya hubieron estas especialidades, yo dije, no, esto es lo que a mí me apasiona, esto es lo que yo quiero estudiar, y a pesar de la edad, pues empecé a estudiar ingeniería en tributación y finanzas. Comencé desde el principio, imagínense que estoy hablando de hace unos años atrás, cuando comenzó todo lo del CNC, que darle el examen y que te aprueben y toda la cosa. Yo me preparé para eso y efectivamente yo hice todo lo que tenía que hacer la mayoría de jóvenes que salían del colegio para entrar a la universidad y coger esa carrera. Y bueno, aprobé el curso, todo ya. Entré a la universidad pues, y seguí con la carrera, ¿no? Veamos. ¿Qué función tienes en tu trabajo o te gustaría alcanzar? Bueno, en la actualidad administro una empresa que se dedica a suministro e instalación de sistemas contra incendios. Todo lo que el cuerpo de bomberos, para uno tener una empresa que esté acorde a lo del cuerpo de bomberos, tiene que basarse de acuerdo a unas disposiciones técnicas que ellos dan para poder darle la habilitación o el funcionamiento a esa empresa. Entonces tienen que cumplir con ciertos requerimientos y uno de ellos son todo lo que tiene que ver con los sistemas contra incendios, sistemas de detección. Bueno, entonces la empresa que administro se dedica a eso. También organizo y controlo la parte contable, la facturación, el manejo personal, superviso en algunas ocasiones las obras también, ¿no? Y también voy a hacerlo un poco breve porque lo voy a hacer más grande, pero ahorita somos dos que vamos a poner, ¿no? Ya, nos indicaban que lo que Pablo nos expresa en el Evangelio, en lo que nos indica que Él se hace a los demás, se hace judío como los judíos, está bajo la ley, que se hizo débiles con los débiles.
y se ha hecho todo con todos, ¿verdad? Una de las preguntas nos dice, ¿cuál es el contexto de las personas con quienes compartes o trabajas diariamente? Por lo general, trabajo con los dueños, ya, son jóvenes, son esposos. Igual, al igual que los jóvenes, ellos tienen muchas aspiraciones, quieren hacer crecer su empresa, quieren mejorar, están viendo cómo cada vez ver qué hacer para sacar adelante su empresa, ¿no? Y yo soy parte de esto porque ellos me contrataron, querían que yo, perdón un ratito, se me fue, aquí estamos. Ya. Ellos me contrataron porque querían una persona con experiencia, una persona que sepa todo lo que era contable, financiero, bueno, etcétera, ¿no? Ya, aquí nos indica que, ¿cómo es el contexto de las personas? Les toco el tema de la pandemia, porque relativamente la empresa es joven y comencé este año con ellos, ¿ya? Entonces, prácticamente nos tocó coger la pandemia en el principio, ¿ya? La mayoría de las empresas corrían el riesgo de cerrar y tuvimos que arrimar el hombro, tuvimos que ver, cambiar la línea de trabajo. Eh, como les decía, la empresa de nosotros era sistemas contra incendios y tuvimos que optar por otras cosas, hacer suministros de protección, nos dedicamos a eso, que creo que casi la mayoría comenzó a hacer eso, pero lo importante para nosotros era sacar adelante a la empresa porque no íbamos a permitir que cerrara y también que el personal que se había contratado que se quede sin sus puestos laborales. El gobierno dio también opciones, bueno, que se bajaran los sueldos, se bajaran las horas, todo eso se implementó. Y entonces tuvimos nosotros que hablar con el personal también y hablar sobre las necesidades de la empresa y les presentamos también esas propuestas y veíamos la necesidad del trabajador, como les decía, para que ellos tampoco se puedan quedar en sus puestos de trabajo, ¿no? Como Pablo nos hicimos débiles con los débiles y se hizo todo con todos. Me parece formidable esa frase porque pienso que es así como se hizo, para evitar que todo se derrumbe, pues, ¿no? En el punto 2 nos indican, ¿has podido establecer relaciones con ellos? ¿De qué maneras, de qué maneras has podido o podrías establecer o lograr una misma identidad? Bueno, con los dueños yo sí he podido, porque yo los conozco desde antes, yo le digo, son jóvenes, es como que fueran mis hijos, pero con el personal, se contrató personal nuevo, nosotros también subcontratamos gente, entonces lo que hacía es que les iba dando un poco de confianza, conversaba con ellos, es algo que me caracteriza, no sé, la mayoría de ustedes que me conoce, yo siempre trato de darle la confianza a las personas para que puedan conversar conmigo y si alguna necesidad tienen, ver cómo los puedo ayudar. Entonces nosotros hacíamos reuniones y tratábamos de ver si había alguna inconformidad o ver qué necesitaban o limar las perezas o ver cómo sacar adelante también la empresa, ¿no? Aparte de ver que el personal también esté bien. Y prácticamente me tocó de hacer de intermediaria entre lo que es el personal y los trabajadores para ver los diferentes puntos de vista. Ya, aquí donde dice crear un texto como una parábola o analogía que involucre eh, nuestra enseñanza, pues no lo que tenemos, ¿no? He hecho un breve resumen, ¿no? Chiquito, pero yo lo pongo, el reino de los cielos, que se parece a una empresa, en donde el propietario, al ausentarse, confía sus bienes al administrar, para que con responsabilidad y en forma honrada hagan prosperar y dar frutos, ¿no? Y el administrador tiene que poner en práctica todas sus habilidades y estrategias para poder alcanzar el objetivo. Y tomando en consideración no solo la parte material, sino el recurso humano que tiene en ese momento
o sea, las personas que están a su servicio, y con la obligación de que ellos puedan ofrecer sus talentos. Y también es importante el sentido de justicia hecho hacia sus servidores, no solo el buen trato, sino también darle una remuneración acorde y justa, ¿no? Dios nos entrega dones y talentos. Y me gusta esta frase que dice, el que es honrado en lo poco, lo será en lo mucho. Lo encontramos en Lucas 16:10. También tenemos proporcionar encuentros, tratar al otro como persona, ¿verdad? Dice, en los momentos libres en el trabajo se pueden generar encuentros donde las personas se entregan mutuamente si hablamos con ellos o si solo nos dedicamos a trabajar, ¿verdad? Pues sí, nosotros, al menos en mi parte, sí podemos dedicar unos minutos. Es más, cuando uno va llegando al trabajo, uno puede comenzar la jornada laboral saludando, sabiendo cómo está la persona, entablar, aunque sea unos minutitos, una conversación. Si sabemos que la persona está afectada por algo o tiene alguna necesidad, pues tocarle el tema, ver cómo se les puede ayudar o algo, ¿no? También lo podemos hacer en la hora del almuerzo, cuando también podemos dedicar y compartir con ellos. Y lo mismo hacerlo entre reuniones que se pueden hacer entre semana o dedicar una vez a la semana para conversar y ver todas las necesidades que tengan las personas, ver todas las necesidades, como ya lo dije anteriormente, lo que está sucediendo en la empresa. Y por lo general soy de las personas que me gusta, me dedico a trabajar. Yo soy así, a veces estoy centrada y estoy cerrada en eso de trabajo, así. Pero también soy de las personas que me gusta conversar con las personas. A veces estoy así, concentrada, y en una de esas, pum, como un relámpago, y, uy, tal cosa, ¿qué pasó? ¿Cómo estás? Y, uy, es cierto, tenías tal cosa. Entonces ahí me dedico a conversar un ratito. O sea, yo puedo estar concentrada en mi trabajo, pero en una de esas también, como que salto, bueno, ya creo que ya me conocen. Entonces, y si es posible, pues también los aconsejo o le pongo alguna cosa en lo que pueda ayudarle, aconsejarlo, a veces trato como hijo, bueno, ya saben ustedes. Y por lo general, yo me he dado cuenta que muchas personas, incluso me lo han dicho, se ponen a conversar conmigo, se sienten esa confianza en la que pueden depositar, que en realidad yo también, para mí, no es que voy a decirlo a otras personas, pues no soy infidente, pero sí se abren conmigo. Y donde dice, al conocer la misión y visión de la empresa donde trabajo, ¿cómo transmito el bien social? Bueno, siempre pongo de manifiesto el sentido de justicia y caridad que deben hacer los demás. Cuando he tenido que hablar con el personal, cuando he tenido que ver con los jefes, sabemos que, o sea, el dinero es indispensable, porque una empresa no va a sobrevivir sin dinero. Se necesita incluso para poder dar fuentes de trabajo. Pero siempre les digo aquí que yo estoy de los dos lados. ¿Por qué? Porque yo tengo que velar por los intereses de la empresa, pero también tengo que velar por los intereses del personal. O sea, tiene que haber una parte justa, una parte equitativa, ¿verdad? Y también cuando a veces veo que algo no me gusta o veo que están usando o están tratando al personal como no se debe tratar, pues como ya les digo, los dueños son jóvenes, entonces hablo con ellos, converso y los hago que se pongan en el lugar del personal. O sea, yo estoy viendo esto como que no me parece justo, entonces le digo, bueno, ¿qué te parecería si tú estás en ese mismo lugar? Es algo justo que debe ser esto, lo otro, o el pago, o el horario, o sea, dependiendo de qué situación se esté presentando, ¿no? Y en ocasiones, a veces, pues bueno, tengo que como que jalarle las orejitas también, pues, ¿no? Y al personal también indicarle las cosas para tratar de que haya una armonía allí, ¿no? Y que no todo tiene que ser con el dinero, sino que debemos ponernos en el lugar del prójimo. Es bueno que la gente conozca nuestras convicciones y creencias, pero sin imponerlas a nadie, ¿verdad? Yo creo que uno aprende a conocer las personas en el transcurso del tiempo, en el transcurso de la vida. Y bueno, ya tengo más edad que ustedes, creo que sí, uno va aprendiendo en qué momento puedes hablar sobre qué tema. Y bueno,
Eso es con el día a día. Tú te identificas con las personas, vas viendo, o si tú, por ejemplo, dices, sabes que hay un ambiente como que no es tan armónico en ese momento, pues esperas que se calmen o tratas de ver como que haya una armonía y en ese momento lo comentas, pues, ¿no? Ya cuando ya haya una paz, una tranquilidad, pues, ¿no? Pero por lo general creo yo que podría ser en la mañana porque por lo general la gente cuando ya pasa en el día, silencio, porque cuando ya pasa en el día ya se llena uno de mucho estrés, de muchas cosas. Entonces por lo general en la mañana. Ya, aquí la experiencia, dice la cotidianidad, es el lugar de la revelación de Dios en tu vida. Y que si hemos descubierto que Dios busca medios en nuestros afanes día a día, pues sí. Yo pienso que Dios está siempre en todas las situaciones de nuestra vida. Y por lo general se hace más visible, o quizás nosotros lo vemos, cuando estamos en dificultades. Cuando hay alguna enfermedad, cuando nos dice, ten paciencia en la enfermedad, ten paciencia con tu familiar, ten paciencia con tu compañero de trabajo, con tu familia, o con tus compañeros de estudio, etcétera, ¿no? Entonces, esa es en todo momento. Una anécdota podría ser algo que me sucedió hace algún tiempo, estaba en la época de las clases de teología y estaba pasando por una situación familiar, un conflicto familiar. Y ese día yo decidí, voy a conversar con el sacerdote, con un sacerdote conocido, que justo nos daba clases de teología, y tenía una serie de preguntas, pero es que tenía que salir, no sabía cómo actuar, bueno, etc. Entonces, ese día me tocaban las clases, fui a las clases, y yo iba a conversar con el padre al salir de la clase. Entonces esperé que comience la clase, todo, pero desde el momento que comenzó la clase, Dios se comenzó a revelar y se manifestó todo lo que yo estaba preguntando. O sea que a medida que, a medida que estábamos en la clase, o sea, el padre, pues el padre Diego, que ustedes lo han de conocer, con él era que iba a conversar, comenzó a darnos la clase y todo el momento fue, pero como que se iba revelando todas las preguntas que yo tenía. O sea, me fue contestando, me fue contestando. Y al terminar la clase le dije al padre que le agradecía, pero que ya en ese momento, o sea, toda la clase como fue dirigida a mí, y él me contestó todas las preguntas que necesitaba, todas las respuestas que necesitaba. Entonces, yo pienso que nosotros siempre tenemos que ver que Él se manifiesta de diferentes formas. Siempre tenemos que estar atentos a ver en qué momento se manifiesta, ¿verdad? Ora et labora. Dice una frase en latín. Oración y trabajo. ¿Cómo puedes hacer de tu trabajo una oración? Bueno, nosotros debemos hacer nuestro trabajo, que nuestro trabajo sea por amor a Dios, por amor a Dios, con humildad, con entrega para gloria suya, porque no es para nosotros, sino para gloria de Él. El trabajo se trata de una relación con el mundo y con nuestro prójimo, ¿verdad? Es decir, nosotros debemos dedicarle a Dios nuestro trabajo con entusiasmo. No tenemos que esperar a que sea nuestro trabajo reconocido, sino que tiene que ser en base a todo lo que estamos aprendiendo, ¿verdad? Él nos ha pedido que seamos servidores fieles y nos dice que todo lo que nosotros hagamos se va a convertir en oración hacia Él. Una frase que dice, todo lo que hagan, háganlo de corazón, como para el Señor, y no para los hombres. Ya, el Señor recibirá la recompensa de la herencia. Es a Cristo el Señor a quien debemos nosotros ofrecerles nuestros trabajos, ¿verdad? Dice, dar lo que alguna vez recibí. ¿Qué puedo o he podido dar a los otros como don para lograr buenos resultados en el trabajo? Bueno, una de las cosas que puedo entregar a los demás, estamos hablando del trabajo, ¿verdad? Bueno, aunque también en la parte humana, en la parte familiar, en la parte con las demás personas con las que tratamos. Pero si nos referimos al trabajo, una de las cosas que podemos entregar es mi experiencia, porque me gusta compartir los conocimientos que tengo con las demás personas para que lo apliquen en su trabajo. Es decir, si ellos tienen algún error, entonces
trato de que se pueda obtener buenos frutos explicándole cómo debe hacer. Y en el momento que se ha equivocado, pues qué es lo que no debe hacer en ese momento. Más vale para así evitar que vuelva a cometer ese error. Y otra cosa muy importante que sí doy a los demás es mi tiempo. Porque en realidad si yo me doy cuenta que a mí se me hace difícil decir, no puedo, no tengo tiempo. No tengo tiempo a las personas, porque a veces me dicen tal cosa, y a veces me quedo escuchando, y en muchas ocasiones me han dicho, pero ya, apúrate. ¿A qué hora? Espérate, es que todavía no me desocupo, no me desocupo. ¿Ya? Entonces, a veces en muchas ocasiones las personas necesitan ser escuchadas. Uno no sabe si está pasando por una situación que va eso, en el momento que uno la escucha, la persona se desahoga y eso va a hacer que se sienta mejor y pueda tener un mejor rendimiento en su trabajo. Dios quiere que siempre nos debemos al prójimo y ser uno con él. Entonces, como Jesús dijo, venid a mí todos los que estáis fatigados y sobrecargados, porque Él es nuestro descanso, ¿verdad? Tomad sobre vosotros mi yugo y aprended de mí, que soy manso y humilde, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es suave y mi carga es ligera. Eso es, en resumen, lo que lo que les he podido expresar de mi trabajo, de la profesión, del medio en el que me rodeo. He podido compartir con ustedes, espero que les haya gustado. Si tienen alguna inquietud, Bravo, me identifico muchísimo con usted, señora Raquel. en Ya va a serio. ver, sí. Ay, qué bueno, qué bueno. Ya, ahora sí. Ya, ahora sí tengo la pantalla completa. Si que tiene alguna cosita que de repente haya quedado fuera, que Sí, recuerde sí, que quiera alguien. compartirlo, por si acaso todavía le quedan unos 10 minutitos. Por si Uy, acaso fue muy tengo alguna rápido. cosita. Yo, mientras tanto, pues le rescato algo que usted por ahí puso, y es que es ver el trabajo como una oportunidad de relación, que yo creo Sí, pues es lo que estamos tratando de apuntar con este taller, porque a veces se convierte solamente como que en el medio de producción para de alguna manera pues satisfacer mis necesidades personales, que no es nada malo, pero nos cuesta ir un poquito más allá y realmente verlo como esa oportunidad para relacionarnos, usted le ponía, con el mundo y con el prójimo. Entonces me claro. parecía chévere y agregaba pues que hay que hacerlo con ese entusiasmo. Y me parece chévere que se vayan dando ese tipo de compartir, de reflexiones, de realmente sentirlo así, de realmente vivirlo así. Porque es una oportunidad, no solamente es un medio de producción para yo satisfacer mis necesidades, sino que se convierte en una oportunidad, obviamente siempre y cuando yo la aproveche para poder Claro. establecer relación y dar eso pues que estoy estableciendo con tanto al mundo como a los demás. Entonces me pareció chévere eso que escribió. Sí, yo creo que sí es importante eso, porque a veces mucha gente pierde el sentido de que el trabajo solo es el trabajo es donde tienes el dinero, eh, y el personal también. A veces piensa que solo trabajan por el dinero, cuando no debería ser, ¿no? Entonces, tiene que ser parte y parte y tratar de entender o ponerse en el lugar del otro. Por ejemplo, el personal debe ponerse en el lugar de la empresa, porque no siempre la empresa es la que tiene todo. También necesita del personal. Y asimismo, los funcionarios que están en la empresa también deben ponerse en el lugar de los trabajadores para que sí puedan sentir todas sus necesidades, ver cómo el personal puede estar más acorde, haya más armonía, puedan tener más deseos de trabajar también, y de producir y en forma que todo salga de acuerdo a los objetivos también de la empresa. Así que pienso que es parte y parte, ¿no? Como tú dices, Juan. Señora Raquel, usted tiene bastante contacto con el personal. Sí, o sea, en la primera empresa que trabajé tenía bastante contacto, tenía más personal. La empresa en la que estoy ahora es relativamente joven. Estuvimos poco personal, somos pocos, ¿no? Pero también trabajamos con subcontrataciones. Y también trato a veces con ellos y siempre tengo que
estar ahí como intermediaria, porque ya le digo, los dueños son jóvenes y tienen una mentalidad a veces de querer solo ganar dinero y que mejorar y que esto, que lo otro. Entonces yo también me pongo en el lugar de los trabajadores, no solo de los trabajadores, pero siempre trato de hacerles ver. Y como les digo, como son jóvenes y los conozco, eh, trato a veces de que, digamos, en ciertas ocasiones cuando están errados, les hago ver mi punto de vista. Entonces le digo, mira, yo creo que esto es así, esto debe ser de esta forma, y también a veces como que les jalo la oreja. Pero sí, sí, sí me escuchan y ahí tratamos de dar soluciones para que todo sea equitativo, ¿no? O sea, Y usted así igual con el personal. tiene, o sea, igual usted se ha podido escuchar las necesidades que ellos han tenido, las quejas, por decirlo así, del personal. Sí, primero me las decían a mí, cuando querían alguna cosa o cuando estaban, se sentían que algo no estaban de acuerdo con lo que se estaba haciendo. Entonces yo conversaba con ellos, o sea, por lo general a veces yo llegaba primerito, entonces conversaba con los trabajadores y sí, pero mire, es que esto no cree que mejor es así. Entonces hay que tratar de escuchar las ideas de ellos también, porque no todos lo sabemos. A veces, yo siempre he dicho, la parte operativa en muchas ocasiones tiene más razón porque ellos son los que están tratando con la situación, con la venta, con la producción o lo que sea. Entonces hay que escuchar y tomar en cuenta las ideas que tienen, ¿no? Y de ahí ponerlas en la mesa y ver qué es lo más óptimo. Sí, me parece chévere eso. Porque igual algo que nos corresponde a nosotros es poder dialogar con las necesidades que también ellos tienen, pero también hay un límite en el cual uno sabe que lo pueden manipular y está como que esa línea frágil en el cual uno tiene que dar confianza, pero tampoco darlo Claro, todo porque si no se te vienen encima y como que creen sí, que tú eres el solucionador de problemas dentro de la empresa. claro. Y tampoco Sí, es sí ese. sucede eso, porque en algunas ocasiones también me dicen, ¿sabe qué? Pero es que miren, entonces yo le hablo a la otra parte también, o sea, está bien, ustedes tienen razón en esto, pero esto que ustedes están haciendo no está bien. Entonces, debemos poner de parte y parte. O sea, ustedes cumplen esta parte de acá y nosotros les podemos ofrecer esto. Y yo siempre, hay una frase que siempre le he dicho, incluso en la primera empresa que trabajé, que ahí trabajé como 27 años, siempre, tenía personal de planta y personal de oficina. Y siempre he repetido esa frase. Yo estoy de ambos lados. No es que tengo dos puntos de vista diferentes, no, sino que estoy de ambos lados. ¿Por qué? Porque tengo que estar viendo los intereses de la empresa, pero también tengo que ver las necesidades del personal, porque no voy a ser solo para la empresa y ser injusta con el personal. Entonces, siempre hay que tratar de equilibrar esa parte, porque no puedes estar a favor de una cosa y resulta que estás quitándole a otra gente, o sea, no eres justo con esa otra parte. Yo también tengo una consulta, señora Raquelita. Bueno, he tenido dos experiencias laborales y me imagino que han de haber sido largas. En algún momento quizás habrá tenido alguna experiencia así fuerte en que los ánimos como que estuvieron súper eh, de, Caldeados. sí, súper ardidos todos, no sé, en una experiencia que haya tenido así y cómo la ha sabido o cómo la supo manejar. Bueno, en la anterior empresa sí, porque, como les decía, ahí trabajé 27 años. Eh, ya como que uno más o menos se la conocía al revés y al derecho, tenían puesto confianza en uno, era el brazo derecho de la gerencia, yo era asistente de la gerencia administrativa financiera, entonces era el brazo derecho del gerente, cuando el gerente no estaba, estaba yo. Entonces, eh, la empresa se manejaba, era alemana, se manejaba, ciertas decisiones se tomaban en Alemania, referente a ventas, bueno, ciertas cosas, ¿no? Entonces, la empresa ya cerró, comenzó a tener, hubo una debacle en todo lo que es la parte en Europa, entonces comenzó a tener problemas la empresa y todo, pero todo lo manejaban de allá, entonces no podíamos, digamos que tener todas las decisiones acá. Entonces,
se comenzó a complicar la situación, la empresa llegó a una huelga, no nos llegaban los giros, bueno, hizo toda una catástrofe. Y sí, por ejemplo, mi jefe, que paz descanse, porque ya no está, ya falleció, él sí era ecuatoriano, pero yo aprendí mucho de él. Él, por ejemplo, tenía esto de que le gustaba mezclarse con el personal, no por eso dejaba de tener su jerarquía, pero sí se empapaba de lo que pasaba al personal, ¿ya? Entonces, cuando la empresa comenzó a tener problemas, ya no habían fondos, ya no habían cosas para pagar y todo eso, eh, es como que se tira uno, un gerente se tira una pelota para un lado y para el otro, bueno, comenzaron a haber muchos problemas y en ciertas ocasiones sí, digamos que me tuve que parar fuerte y tener ciertas discusiones con mi jefe, ¿ya? Pero dentro de esas discusiones, o sea, no llegamos a cosas grandes porque siempre traté de hacerle entender lo que pasaba, que con los proveedores, que con los trabajadores, y yo le decía, pero no, es que usted no debe hacer esto, mire, hagámoslo de acá, pero no, está mal lo que está haciendo, mire, hagamos esto, y no es correcto lo que está haciendo, porque ya la situación se nos estaba yendo de las manos y nosotros no podíamos controlarla porque no se controlaba desde aquí, sino desde Alemania. Entonces, cuando yo le explicaba eso, él me decía, ¿tú crees que estoy haciendo mal? O sea, sí me escuchaba, trataba de hacerlo entender. Entonces, yo pienso que lo que no se debe perder, o sea, en el trabajo no debes perder la calma de llegar hasta cierto punto de discusión, ¿verdad? Sino tratar de hacer entender a la persona en las partes que uno puede cambiar, ponerse en el lugar del otro. Y sí, bueno, sí, sí me escuchaba, ¿no? En todo caso, sí trataba esa parte de que la entienda.